un emperador es alguien que está por encima de esa clase dominante. ¿Y cómo puede estar el emperador por encima de una clase dominante de terratenientes? De un solo modo, si les puede confiscar sus tierras. Si les puede confiscar sus tierras, manda. Y si no está en condiciones de hacerlo, no manda. Por supuesto, el emperador puede confiscarle la tierra a un terrateniente. No puede confiscarle la tierra a todos los terratenientes, porque en ese caso es más barato que él deje de ser emperador. Entonces, ahí, en esa tensión entre lo que puede y lo que no puede, lo que hace y lo que no hace, ese modo de juntar el excedente y construir Roma, que es la ciudad que vive del imperio. Esto es, el nivel de consumo, de belleza, de fenomenales obras de ingeniería, todo eso es el resultado del saqueo del resto del mundo romano. El mundo que Roma controla y subsume. Entonces, esto le permite a Roma tener como, digamos, 3 o 4 categorías claras. Una es el Senado, los propietarios terratenientes. La segunda es la estructura militar. El control de esa estructura militar es la sombra que asegura la propiedad de los terratenientes. Sin ese control no existe todo lo demás. ¿Quiénes son entonces los soldados romanos? Los soldados romanos son ciudadanos romanos. Esto es, hombres que en muchos casos no tienen más remedio que transformarse en soldados, ya sea por la paga, ya sea por el famoso servicio militar obligatorio que un ciudadano rinde por su condición de tal. Pero al mismo tiempo, esto era un cursus honoris possible. Esto es, un ciudadano tenía modo de ascender socialmente a través de la estructura militar. Si ustedes miran la estructura militar, claro, estábamos viendo exactamente cómo la estructura militar habilitaba el cursus honorum del ascenso social. Y ser un oficial era conseguir un lugar, y ser un oficial de ciertas características ya era otra cosa. Pero conviene no equivocarse. No son tantos los oficiales de origen plebeyo los que hacen las carreras exorbitantes. Cuando uno mira la carrera de César, uno ve la familia de terratenientes que está abajo y sosteniendo a César. No es simplemente un hábil individuo, ¿sí? No es una estructura meritocrática, es una estructura que sí tiene cierta porosidad porque necesita gente capaz de funcionar de verdad en ciertas condiciones, donde siempre que la guerra sea un elemento permanente, el funcionamiento de la estructura militar requiere de cierta calidad. Y hay instrumentos que facilitan o dificultan este proceso. Toda esta cuestión es para entender la fórmula del joven Hegel, que es: mientras los griegos y los romanos eran hombres libres, discutían con sus dioses. Cuando Roma sometió al mundo conocido, ¿qué le quedaba sino someterse a sí misma? ¿Y qué es someterse a sí misma para Hegel? Construir una religión de esclavos para esclavos. Y esta es la definición que el joven Hegel tiene de lo que es el cristianismo. Pero acá nosotros vemos que el cristianismo surge de un puente
entre una tradición monoteísta y una tradición politeísta curiosa. Cuando uno mira, y de nuevo la figura de Alejandro y la figura de los griegos cultos y la figura del propio Sócrates nos permiten entender. Los griegos eran políticamente politeístas y personalmente monoteístas. Sócrates dice: el daimon al que yo sirvo, el dios al que yo sirvo, el espíritu al que yo sirvo. Cuando Alejandro llega a Palestina y se prosterna ante el sumo sacerdote, ante la incomprensión general de todo su estado mayor, Alejandro no se prosterna ante nadie y acepta que su estatua no ingrese al templo, cosa que no acepta en ningún lado, y negocia pasar a través de Palestina sin enfrentar a nadie, cosa que tampoco hacía nunca. ¿Por qué permite todo esto? ¿A qué se debe? Entonces, cuando tiene que explicarse, dice: en un sueño, el hombre que me auguró mi destino tenía la misma cara del sumo sacerdote de Jerusalén. No me prosterno ante él, sino ante la divinidad que él representa. Y ahí viene una de las viejas tradiciones judías. ¿Cómo paga la tradición judía a Alejandro? Todos los primogénitos nacidos ese año, primogénitos, se llaman Alejandro. Y los primogénitos subsiguientes también. Este es el homenaje de la tradición judía a el rey que respeta esta historia. Cuando uno mira la tradición romana, uno ve dos tradiciones filosóficas encontradas. ¿Cuáles son? ¿Cuáles eran las tradiciones filosóficas de ese periodo? No eran así. Tenían que ver con, obviamente, con la tradición platónica y aristotélica tiene que ver, pero no asume esa forma. Ustedes escucharon hablar de los estoicos. ¿Y la otra cuál es? ¿Cómo eran los estoicos? A ver. Los estoicos eran básicamente los que se proponían un modelo que consistía en la evitación del dolor como camino personal de felicidad. El argumento fundamental es: la felicidad consiste en no sufrir. Y para no sufrir hay que estar en un cierto estado que ellos denominan ataraxia. Ataraxia es el más absoluto desprendimiento de todo. Si nada me importa demasiado, nada me puede herir demasiado. La idea estoica es una idea de cosmópolis, esto es, de un gobierno único y universal. La mayoría del Senado romano de los primeros 3 siglos, del siglo II, 3 y 4 de la era común, eran estoicos. Este no es un dato menor en la comprensión de la posibilidad de la generación del cristianismo como religión oficial, porque primero el cristianismo es una religión soterrada, hasta que ingresa al ejército. Y Constantino intenta varias veces reprimir a los romanos, como se había hecho
innumerables oportunidades. Hasta que la guardia corp del emperador aparece con la escarapela romana en el pecho. Entonces el emperador entiende. O él cambia de punto de vista o ellos cambian de emperador. Y esta fue la situación política del vuelco. La estoy contando de un modo extremadamente villiquinesco, pero desarrollar seriamente esto requiere un programa. Entonces no tengo ni una clase, de modo que lo que nos importa entender es básicamente lo siguiente. Y después ahora vamos a ir al texto. Pablo es el jefe de la represión de una secta judía. Y esa secta judía es una secta que se propone resistir a Roma y es una secta que viene de la tradición popular judía. Enfrentar a Roma para la burguesía judía, esto es para los comerciantes importantes de Jerusalén, un mal negocio. Por lo tanto, miran con fastidio, desagrado, como mira cualquier sector dominante a todos aquellos que proponen una política que consideran inviable. Esto es, no hay ninguna duda, todos comparten que Roma es un gran fastidio, pero Roma existe y no deja de existir porque nosotros decretemos que fastidia. Por lo tanto, o aceptamos coexistir con Roma o vamos a tener problemas. Y primero no aceptan coexistir con Roma y hay unas batallas fenomenales y hay una represión fenomenal y hay una batalla muy célebre que es Masada, donde una fortaleza, el emperador Tito entra con las cortes y finalmente, después de mucha resistencia, los integrantes de la fortaleza deciden suicidarse a mano propia para no caer en manos romanas. Esta es una idea de la dignidad y de la libertad que tienen los ciudadanos que no aceptan transformarse en esclavos. El único argumento para no ser un esclavo es aceptar la muerte de un hombre libre. Esta tradición, que es la tradición de los eseos, que se supone que Cristo integra esa secta, es una tradición extremadamente combativa, antirromana, etcétera, etcétera. El jefe de la represión es Pablo, sí. Estos que se suicidaron, ¿tenían una concepción de la libertad nueva? O sea, ¿es un caso único, no. Primerizo en la historia? No es un caso único, pero aparte conviene recordar la tradición griega al respecto. Aristóteles dice que un esclavo es un accidente militar. Esto es, aquel que es vencido en una batalla es un esclavo. ¿Por qué alguien es un ciudadano? Es un ciudadano porque tiene derechos políticos y lleva espada al cinto para defender su ciudad. ¿Y de qué la defiende su ciudad? Del sometimiento, del derecho a existir con cierta independencia. Entonces, el derecho a la independencia, el derecho a la autonomía, el derecho a la ciudadanía, es un derecho que se garantiza con la propia muerte. Aquel que está realmente dispuesto a conservar su propio lugar, está dispuesto a morir por él. El que no está dispuesto es un esclavo. Y esclavo es una traducción romana de esclavo, porque los esclavos eran eslavos, en su momento, mayoritariamente. ¿Sí? La esclavitud negra es muy posterior. ¿Sí? Entonces, pegamos la vuelta y volvemos. Tenemos una sociedad que ha llegado a un punto de su expansión que ya no admite mayor territorio. El hombre que hace la última expansión del imperio es César. Y el hombre que hace la última expansión victoriosa del imperio quiere ser emperador. El Senado impide que César sea emperador asesinando a César. Sin embargo, el sobrino de César, Augusto,
va a ser el gran emperador y va a ser el hombre que transforma a Roma en una ciudad maravillosa, porque la ciudad, Roma, esos monumentos, son la prueba de la divinidad de sus habitantes. Cuando llegaba cualquier campesino de cualquier parte frente a Roma, le pasaba lo que le pasa al combatiente bárbaro del cuento de Borges. El combatiente bárbaro del cuento de Borges llega con sus dioses de madera y ve Roma, y ve los dioses de piedra, y ve ese ejército, y ve esa muralla, y ve ese brillo que nunca vio, y se da vuelta. Claro, si hay que elegir cuál es la divinidad, no hay ninguna duda, la divinidad es esa, no la otra. Y este es el razonamiento básico de Pablo. Pablo razona como un hombre del riñón del poder. Si nosotros, ¿de qué depende una ley? ¿De qué depende que un texto sea realmente una ley? Exactamente. ¿De qué depende que se cumpla? Y de que haya sectores que la van a cumplir. ¿Y de qué depende que se pueda hacer cumplir? Sanciones del incumplimiento. Exactamente. ¿Cuál es la pena habitual por el incumplimiento? Sí, señora. Por lo tanto, la ley es un texto con amenaza de muerte. Si nosotros tomamos filológicamente la cuestión y miramos el texto del judío, vamos a ver que eso es así. La palabra divina mata. Por eso, ¿qué dice el texto en el relato? Que el que tiene que hablar con la divinidad no es el pueblo, es el que está en condiciones de no morir hablando con la divinidad, que es un elegido. Y ese es Moisés. Los otros no están ni cerca, no tocan el monte, porque tocarlo es suficiente. El contacto metonímico mata. Entonces, ¿cómo se sustituye eso? Con la palabra escrita. El texto, la ley, es la amenaza de muerte, ralentada. Por eso es un potencial. Nos advierte que detrás de las palabras está el poder eficiente capaz de llevarlas a cabo. Entonces, ¿qué dice Pablo? Ustedes son oidores de la ley, porque ustedes no pueden hacer cumplir la ley. Roma puede hacer cumplir la ley, ustedes no. Ustedes han sido despojados de esa posibilidad. Hay que hacerse cargo de esta situación. Entonces, acá viene el viejo problema. Para ser libres hay que estar dispuestos a morir y a matar. Pero morir, se van a morir todos. Y Pablo trae la buena nueva. Fíjense, la buena nueva, ¿cuál es? Que aquello que fue sancionado en el origen, en Bereshit, en la Génesis, esta situación de perder la inmortalidad, ese pecado, que es el famoso pecado original, seremos provisoriamente absueltos. ¿Por qué provisoriamente absueltos? Nietzsche, que es un hombre muy cretino, es un filólogo profesional. Entonces, entre otras cosas, estudia el modo en que están construidas las cadenas filológicas. Y se le ocurre, como inteligente, comparar dos acepciones de Schubert.
Schuld. En alemán Schuld quiere decir deuda. En alemán Schuld quiere decir culpa. Entonces, miremos un minuto la operación por la cual un cristiano tiene la buena nueva de la inmortalidad. ¿Qué quiere decir? ¿Que no peca? No. Por supuesto que peca. Todo el puto tiempo. Entonces, ¿qué hace con su pecado? Lo transfiere. Cristo, que muere por tus pecados, vuelve a morir por tus pecados. Tu culpa se vuelve una deuda creciente. Cuando uno es joven, uno se ríe a carcajadas. Va y dice, bueno, casate por iglesia. ¿Por qué no me voy a casar por iglesia? Si mi mamá, mi papá, mi perro, mi novia, en fin, todos, que aparte es una linda fiesta, uno recibe regalo, se va de viaje, el arroz, la foto, bárbaro. Es una joda. Pero pasado un cierto momento, uno ya no es tan joven y ya se ríe menos. Empieza a ir a misa, empieza a ponerse en paz, porque su Schuld, su deuda, se ha vuelto impagable. Entonces, esta es la operación estructural. Transformar la culpa en deuda, la deuda en impagable y el sometimiento en total. Toda esa estructura es la que diseña Pablo en ese texto. Pero la diseña como un consejero no convocado del poder. Diseña una estrategia. Dice, a ver, nosotros recibimos la ley, pero no poseemos la ley, hemos sido despojados de la ley. Somos oidores de la ley. Entonces, para el viejo pacto, ¿quiénes pertenecen al pacto? Los que llevan la marca del acuerdo en el cuerpo. Esos son los que pertenecen. Esa es la marca de la pertenencia. Marcado, sin marcar. Sin marcar, no pertenece. Marcado, es de la cadena. Entonces, fíjense ustedes cómo cambia la cadena. La marca en el cuerpo se vuelve marca de agua. ¿Por qué se vuelve marca de agua? Porque es una lógica política férrea. Es absolutamente impecable. Uno se queda mirando embobado como alguien pensó algo tan admirablemente pensado. No es que pegó un sartenazo. No. Ese hombre pensó de verdad. La marca en el cuerpo permite el reconocimiento, pero también de Chava. ¿Qué le dice en el texto Cristo a uno de los apóstoles? Me negarás 3 veces antes de que cante el gallo. ¿Y por qué lo puede negar? Porque tiene una marca de agua. No hay modo de saber a ciencia cierta si pertenece o no pertenece. Ahora, en el texto hay una discusión que late
en la secta, y es, solo pueden ser cristianos aquellos que son judíos marcados, esto es, del pacto. ¿Y los que no lo son, qué? Entonces ahí hay una cuestión extremadamente dura. Un sector que no es el paulino dice que para pertenecer hay que pertenecer. ¿Y este qué dice? No. ¿Por qué? Porque está el que no está. La división no es entre cumplidores de la ley e incumplidores de la ley. Es entre oidores de la ley y aquellos que no la escucharon. Pero aquel si cumpliera la ley y no fuera del pacto, no sería en espíritu, dice el texto, del pacto. Y aquel que está marcado, pero incumple. Como no tenemos ninguna capacidad de punición, al incumplir queda fuera y punto, y se terminó. Dicho, corre el eje de pertenencia, construye lo que podríamos llamar hoy política de masas. Para formar parte de esto solo hace falta levantar la mano y decir yo quiero formar parte de esto. Por supuesto, eso supone un lazo débil, sin duda, supone un lazo más débil. Pero si este lazo más débil es apuntalado por la compacta mayoría, ese lazo más débil llega y se vuelve la guardia corps del emperador. Y entonces, adelante del emperador, ponen la marquita, la escarapela, y le hacen saber al emperador: nosotros somos muchísimos, con todos nosotros no vas a poder. Y esa es la resultante por la cual el emperador entiende perfectamente la fórmula nietzscheana y se hace cargo de o sigue siendo el emperador y cambia de punto de vista, o sostiene el punto de vista y deja de ser emperador. Entonces, lo que a nosotros nos interesa de toda esta estructura es que es una mirada del poder universal. Es la primera forma de igualdad política, pero es una curiosa forma de igualdad política, porque es la igualdad política ante la muerte. Ante la muerte somos iguales. Y lo dicen de 1500 maneras, porque esta es la igualdad que se proclama y es la primera de las igualdades imaginables. Todas las otras eran básicamente la conformación de desigualdades. Eran desiguales en el ejército, eran desiguales en la propiedad, eran desiguales en todo, en los derechos, en las situaciones. Esta es una igualdad que Kant llamará trascendente. Entonces, lo que estamos viendo, y ahora vamos a pasar al texto en concreto del que se va a ocupar mi compañerito, es sobre la estructura que reposa en la gramática de este texto. Es una estructura de sometimiento donde el secreto, el primer punto del sometimiento es la voluntad personal de someterse. Por eso nuestro camarada León hablaba del sometimiento, la servidumbre, decía León, voluntaria. Porque ninguna servidumbre es realmente imaginable en el tiempo sin la fuerte colaboración de los sometidos.
La idea de que es posible una servidumbre que no sea un autosometimiento es una ingenuidad. Cuando uno mira la lógica de la servidumbre, uno va a ver las fenomenales complicidades de los sometidos con los sometedores. Sin esas complicidades, el sometimiento no funciona. Si el sometimiento requiriera de enfrentamientos continuos, sería insostenible. Marx piensa con mucha sagacidad la lucha de clases, pero la lucha de clases es un momento del conflicto social y reducir todo el conflicto social a la lucha de clases es el rasgo pertinente con que Marx estudia la lucha social. Pero esto no quiere decir que Marx cree que las clases están en perpetuo enfrentamiento. Porque si las clases estuvieran en perpetuo enfrentamiento, la lucha de clases duraría 15 minutos. Entonces, rebobinamos el violincito y miramos de nuevo. Hasta ese momento, la idea del poder era la vieja idea adentro-afuera que yo les había planteado en la clase inicial. Era, en el momento que se produce la revolución agraria, hay que controlar un cierto territorio, este cierto territorio es la garantía de la propia existencia, pero al mismo tiempo, como empiezo a tener que decir que es de un colectivo, pero que ese colectivo no incluye a todos, sino que un colectivo es una delimitación al interior de un cierto universal. Un colectivo es una operación de exclusión. Yo digo quiénes participan y yo digo quiénes no participan y digo cómo participan y digo por qué participan. Y esas son las reglas de funcionamiento adentro de una cierta comunidad y ese es un cierto orden político. Ahora bien, esto tiene una lógica, te arroja un conjunto de resultantes que nadie tiene como prever originariamente y por supuesto se lanza un conjunto de peripecias y conflictos que tampoco hay modo de saber cómo se terminarán resolviendo, pero hay un momento en que esa sociedad relativamente igual empieza a tener diferencias establecidas en la apropiación del excedente. Cuando esas formas de diferencia de apropiación del excedente se estabilizan, tenemos ciertas clases sociales organizadas de un cierto modo, ciertos privilegios por pertenecer, ciertas ventajas frente a los que no pertenecen, etc. Esta lógica de diferenciación social hace que de las formas clanescas originarias, que son formas de consanguineidad que establecen relaciones de parentesco, se pase a un orden donde las relaciones de parentesco dejen de primar, a un orden social más amplio. Ese orden social más amplio podemos tomarlo como la polis, a los efectos de nuestra lectura. No estoy haciendo una lectura diacrónica, sino una lectura sincrónica en función del problema que estamos manejando. No estoy siguiendo la historia de ningún pueblo acá, ¿sí? No digo que esta es la historia judía o no. Primero porque la 3/4 parte de la historia judía es una historia mítica. El pedacito que conocemos de la historia judía, de verdad es un pedacito que arranca en Salomón, más o menos, y un poquito antes. El periodo de los reyes, antes, es una historia forma parte del Antiguo Testamento. Llamar a eso historia es un poco excesivo.
Eso no quiere decir que no sea compartido, porque eso es otro fenómeno. La historia mítica también forma parte de la historia y no hay ninguna clase de duda de que las identidades se forjan en derredor de formulaciones míticas. Digo, no digo, a ver, cuidado. Cuando digo que no es histórico, estoy diciendo que no sabemos cómo es. Y que el modo en que nos dicen que es un mito que no se puede comprobar de ningún modo, y cuando se tiene que comprobar resulta empíricamente falso en un porcentaje elevadísimo. La antropología prueba que los judíos nunca estuvieron en Egipto. Ahora, todo ese fenómeno, cómo se resolvió, bueno, eso es otro punto. Lo cierto es que esta estructura mítica opera, funciona, construye delimitaciones, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros decíamos, tenemos un punto de partida clanesco, un momento en que se supera la estructura de los clanes y las tribus y se alcanza un orden que se puede denominar estatal. Pero bueno, en Roma ya es una sociedad esclavista desarrollada, con un imperio enormemente construido, con un sometimiento fenomenal y que hereda una tradición que elige como propia, que es la griega. La tradición griega es una tradición muy particular y muy interesante, porque si uno la compara con otra tradición esclavista enormemente potente, que es la tradición egipcia, uno entiende dos cosas. La primera pregunta que uno se hace es: ¿por qué razón dos formas productivas tan similares tuvieron desarrollos históricos tan distintos? Los egipcios no inventaron la filosofía, ni el teatro, ni la tragedia, ni la comedia. Desarrollaron otras cosas. Y las cosas que desarrollaron, las desarrollaron de un modo fenomenal. Fíjense ustedes que ningún pueblo se tomó el trabajo que los egipcios se tomaron para garantizar la incorruptibilidad del cuerpo del faraón. Y con tecnologías muchísimo más pobres que las que dominamos hoy, lograron cuestiones que hoy no se sabe cómo hacer. Digo, cuidado con el desprecio a lo que uno no sabe. Hegel tiene una fórmula que yo siempre uso en estos casos, que es la fórmula sobre los egipcios. Dice: si el misterio de los egipcios no fuera también un misterio para los egipcios, no sería un misterio, sería nuestra ignorancia. La repito: si el misterio de los egipcios no fuera también un misterio para los egipcios, no sería un misterio, sería nuestra ignorancia. Entonces acá viene la cuestión. Ahí hay un fenómeno notable. Ellos pusieron el centro en la incorruptibilidad, en la repetición perpetua, y aseguraron todo lo que se puede asegurar por esa vía. Para poder plantearse la filosofía griega, hay que disponer de libertad de crítica. Tiene que el debate ser posible, la diferencia ser admisible, o ciertos grados de diferencia deben ser admisibles, si no, no funciona. Fíjense qué hacían los egipcios. Tenían un día en la que le planteaban a los esclavos la adoración de bichos repugnantes, por ejemplo la cucaracha. La cucaracha debía ser tratada como una divinidad. Claro, entonces había alguno que se reía. A ese lo pasaban a cuchillo en el acto, porque era un potencial líder de un levantamiento contra el faraón. Era un detector. Entonces, rápidamente, es una estructura política
conservadora donde todo está arreglado. En el arte egipcio la posición debía ser, y si no era, no funcionaba. Por eso Fidias no tiene lugar en el arte egipcio. Y por eso no la posibilidad de una columna dórica es impensable, porque una columna dórica no solo se plantea el equilibrio, sino se plantea el equilibrio visual. Sabe que a cierta distancia una línea recta no se ve recta. Por lo tanto, la columna tiene que tener una curvatura tal que a una cierta distancia se vea recta. Y los griegos sabían hacer exactamente eso. ¿Cómo? Ópticamente, de recto lo que no es recto, porque lo recto no da ópticamente recto a una cierta distancia. El arte egipcio jamás se podría plantear semejante cosa, pero se puede plantear una pirámide. Todavía hoy estamos rompiéndonos la cabeza para saber cómo hacían para levantar las piedras a semejante altura. Hay todo un conjunto de hipótesis de cómo hacían, pero lo cierto es que esa parte de la historia no se develó. Del mismo modo que no sabemos cómo reducían el cerebro de un modo tal que lo podían extraer por una fosa nasal, y cómo tenía un aparatito que se introducía y permitía esta extracción, que era clave para el mantenimiento de la incorruptibilidad de ese cuerpo. Digo, hay una cantidad de cosas que hoy se hacen con otras técnicas y con otras capacidades que no estaban a disposición de un egipcio, pero muestran cómo un cierto centro de interés sostenido durante mucho tiempo por hombres y mujeres inteligentes arrojó un cierto resultado diferencial sumamente claro. Muestra cómo un tipo de obsesión determinada está muy lejos de ser una trivialidad. Y muestra cómo estos son políticas de construcción del cuerpo. Lo que llamaríamos hoy biopolítica. Cuando uno mira el ideal griego, el ideal olímpico, uno mira un ideal político. Men sana in corpore sano. Eso es un ciudadano. Un hombre que está en condiciones de discutir la verdad pública porque tiene un cuerpo sano que le permite sostener la espada con la que se garantiza la independencia política que permite ese debate. Una de las razones por las que Aristóteles es Aristóteles, Aristóteles era campeón olímpico de lucha, entre otras cosas. Porque no se imaginaba un filósofo como un hombre que podía ser un enclenque sentadito detrás de un escritorio tosiendo. Un filósofo era un hombre que era capaz de argumentar y defender su argumento. Si no, no era un filósofo. Si no, era un desequilibrado. La famosa armonía a la que hace referencia esta tradición cultural es la armonía requerida por un hombre libre. Y sin estar dotado en estos términos, no se era un hombre libre. Y un hombre libre no es una mujer libre. Esa libertad era solamente masculina. Fuera de debate. ¿Quiénes podían ser las que debatían con hombres libres? ¿Qué mujeres podían debatir con hombres libres? ¿Cuáles son las únicas mujeres que intervienen en los diálogos socráticos?
banquete de Platón. ¿Quién? Las diosas, ¿no? Las diosas no entran en las discusiones. Las hijas del gobernante. Las etairas. Las prostitutas rituales. Únicamente. ¿Por qué nos lleva en otra dirección? Eso vamos a dejarlo para mejor oportunidad, pero lo interesante es la valoración que un griego culto tenía de una etaira, se acerca mucho más a la valoración que un japonés culto tiene de una geisha que a la que un occidental tradicional tiene una prostituta. No, digamos, piensen ustedes que para un japonés culto una geisha no es simplemente un cacho de carne, de ninguna manera. Es alguien que está en condiciones de sostener con él en igualdad un intercambio de opiniones. Cosa que nadie cree que va a ser, bueno, digo, no. Sin entrar en esa dirección que no es la que nos importa a nosotros acá, voy a volver y cerrar y le paso la posta a Cristian. A nosotros nos interesa Pablo, porque Pablo es un estratega político, el primer estratega de esa calidad, con un programa para alcanzar el poder, que es judaizar Roma. Pablo tiene una idea clave de la divinidad y es el poder. La divinidad no existe abstractamente. La divinidad existe en una práctica social concreta. Roma es la nueva divinidad y la ley no puede ser otra cosa que la ley romana. Por lo tanto, se trata de judaizar la ley romana y someterse a ella. Y romanizar a los judíos, obviamente. Los judíos que aceptan ser romanizados son cooptados sin ningún inconveniente. Los judíos que desisten de tal cosa son los enemigos. Y fíjense bien, en el relato de la muerte de Cristo quedan construidos como tales. Porque ¿cuál es la primera operación que un poder romano tiene que tener respecto del Mesías? No tener absolutamente, no tener ninguna clase de responsabilidad por su muerte. Es una necesidad misma de esa historia que la responsabilidad del asesinato caiga sobre otro. Primer dato. Segundo dato. La muerte de Cristo es la muerte de un esclavo insumiso, un esclavo rebelde. No hay un solo caso en la historia de Roma donde Roma haya cedido este poder a alguien. El único caso es este. Hay miles de casos históricos de crucifixiones que están documentadas. La historia de Roma tiene de eso varias. Hay que agarrar simplemente la historia de Flavio Josefo. Ahí tienen ustedes un judío romanizado. ¿Qué es Flavio Josefo? El historiador oficial de Roma. Y en la historia de Flavio Josefo no aparece Cristo. Para hacer aparecer a Cristo
encuentran un galimatías interpretativo donde dicen que tal cosa quiere decir tal otra. Pero eso se puede hacer en cualquier texto con cualquiera, sobre cualquier cosa. Es decir, es un elemento ajeno al texto donde yo interpreto que esa es la forma en que el texto da cuenta de. Por eso, cuando los jesuitas discuten en serio, y les gusta discutir en serio, cuando el ex papa, el alemán, escribe una biografía de Cristo, el jefe intelectual de los jesuitas dice que es un texto pobre, hace saber que no está a la altura del problema. ¿Por qué? Porque ahí está el juego fenomenal, que uno lo puede ver cada vez que tienen que transformar a alguien, tienen que santificar a alguien, cuando tienen que corroborar un milagro, tienen unas exigencias que ni la Real Academia tiene para ingresar a formar parte de. ¿Por qué? Porque están interesados en que los milagros sean cada vez más escasos. Los administran con genial tacañería. ¿Por qué? Porque es la prueba del poder. Ahí está. Ese es el poder que tienen, el poder de impugnar. Entonces, ese poder de impugnar, el poder de dejarte afuera, el poder de decirte que no sos, reafirma que las pocas veces en que dicen que sos, sos. Porque es como si en el último que se discute su santidad, se comprobarán todas las santidades anteriores. Fíjense, si ser santo es tan exigente, es porque los que ya lo son han pasado todos por esas pruebas, obviamente. Entonces, uno de los trucos jesuitas por excelencia consiste en explicar que no explicás todo lo que tenés que explicar. Pero si el otro te dice, pero tú, Rossi, vos sabés que es inexplicable. Ah, claro, pero ese es el milagro. Entonces, todo el juego que está armado para que la Iglesia Católica Apostólica Romana se construya no sobre la base de los compañeros de Cristo. El apóstol no es un compañero. Pablo no trató a Cristo. Tiene que mandar una carta a los judíos romanos. ¿Por qué tiene que mandar una carta? ¿No puede viajar? Imagínense que el general Camps hubiera querido tener una entrevista con Santucho. ¿Santucho hubiera acudido a una entrevista con el general Camps? No, claro que no. O en todo caso, las garantías tendrían que ser descomunales y muy complejas. No es que no pasaba que a veces un dirigente guerrillero discutía con un general. Sí pasaba. Pero pasaba en ciertas condiciones, un cierto momento, en un cierto lugar, donde eso era relativamente posible. El punto ahí era que Pablo le desconfiaban horriblemente, porque era el jefe de la represión del Sanedrín. Eso era. Entonces, cuando él habla de su camino de Damasco, habla de su conversión súbita. Yo dije súbdita, pero debería haber dicho súbita. Pero en realidad mi inconsciente sabe mucho más que yo. Pero vamos a dejar esa ironía al costado. Es una conversión, es un hombre que se da vuelta, pero se da vuelta desde el poder, no contra el poder. La política paulina es la política
política del bloque dominante judío interesado en coexistir pacíficamente con Roma en buenos términos, en contra de la política del sector popular tradicional judío macabeo, que es de enfrentamiento militar con Roma histórico, y en contra de los esenios que se van al desierto a vivir según la ley, porque como no pueden vivir según la ley en Jerusalén, porque les prohíben en la enseñanza, el famoso intelectual, que sí está documentado, que es un tipo que se llama Hillel, H-I-L-E-L, Hillel. Pregúntale a... Él conoce esa historia con flores. Entonces, Hillel es el maestro de todos ellos. Es el hombre que los forma. Porque todos ellos vienen de una tradición que es la tradición de la traducción al griego del texto del Antiguo Testamento. A nosotros, más allá de esto, ya no nos... esto no es una clase de teología, esto simplemente es entender que el pensamiento teológico tiene una lógica política férrea y que está al servicio de una lógica política férrea. Que no hay ningún debate teológico ingenuo y que todos los debates políticos tienen un trasfondo teológico, y ni que hablar al revés. Cuando uno piensa en los dos nombres más importantes de la filosofía clásica alemana, está pensando en teólogos. Kant era un teólogo, Hegel era un teólogo. ¿Sí? Esto es, el famoso pensamiento laico es un pensamiento que Kant construye de un particular modo. Dice, nuestro conocimiento puede llegar hasta un cierto límite. En esta cancha, en la cancha donde funciona nuestro conocimiento, funcionan las reglas del campo de las ciencias duras. Fuera del campo de las ciencias duras funciona la metafísica, y eso es teología. ¿Y cómo se llama el principal texto teológico de Aristóteles? La metafísica. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Dudas existenciales? Bueno, ¿el pensamiento teológico occidental o también el oriental, qué tanto se puede relacionar, digamos? Primero debo hacer una admisión de partes. Yo del conocimiento teológico oriental sé muy poco. De modo que no estoy en condiciones serias de responder a eso. El punto que sí me parece relevante, pobre, lo tuyo se transformó en un servicio público. Sí, ¿no? Está muy bien. Está, sí. Bueno, está para compartir. Con 2 mates se te haría mejor. Sí, falta eterno, pero bueno, la próxima son. A ver, Hegel se ocupó de denigrar en su historia de la filosofía al pensamiento oriental. No solo al pensamiento oriental, denigró unos cuantos tipos, entre ellos a los sofistas. Y tiene un poder tan fenomenal, el prestigio de Hegel, que hay muchas cosas que se repiten prácticamente sin ni hace falta ni siquiera citarlo, se dicen porque va de suyo. Un sofista es un tipo al que no hay que darle pelota, en fin, el pensamiento oriental no existe, bla, bla, y así. Yo no tengo esa impresión para nada. Simplemente creo que Hegel hizo esta astuta
estratagema porque no le encajaba en su sistema y le era muy complicado. Y entonces dijo, bueno, todo lo que no entra en mi relato no es pertinente. Que es una sabia decisión de un director de cine. Cuando un director de cine necesita determinar cuáles son los metros de película que pone, cuáles son los metros de película que saca, cuando tiene que montar su estructura y tiene que determinar exactamente cuál es el centro según lo que ya tiene. Si descubre que para hacer otra película tiene que filmar 3 horas más, entonces decide que esa película no la va a hacer. Pero no porque no hay libertad creativa, sino porque los productores, que son los que ponen la guitarra, dicen, ¿qué te pasa, Carlito? Tomátela. Es muy sencillo. Por distintas razones, en cualquier clase de problema, este es un elemento decisivo a la hora de resolver cómo se construye el problema. Hegel deja esto afuera. ¿Hasta dónde eso es relevante y hasta dónde eso no es relevante? Y mira, yo creo que eso es relevante y cuando querramos entender de verdad, cosa que todavía no es el momento, cuál es el papel de China en este nuevo mundo globalizado, no simplemente leyendo el Producto Bruto Interno y la tasa de crecimiento, que es una explicación que no se explica, ¿sí? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Esto es importante porque es materialmente importante, porque no hay modo de evitar de reconocer que es importante. Está bien, ¿y qué pasó? Porque de ahí a explicar qué pasó hay una distancia cósmica. Cuando uno piensa que un chino no piensa como nosotros, no es porque piensa en chino, porque eso sucede también con el que piensa en inglés. Pero el que piensa en inglés no piensa en un registro distinto al nuestro. Un chino piensa en un registro distinto al nuestro. ¿Por qué? La escritura china no es una escritura fonética. Es decir, no estamos hablando de una transcripción de la oralidad fijada, sino estamos hablando de un conjunto de instrumentos con los cuales se piensa. No hay letras, hay representaciones que son una suerte de dibujos. Esos dibujos son una vez yo le pregunté al embajador chino qué decía en un afiche determinado, y el embajador me dijo, no, yo no sé leer ese afiche. Yo me quedé duro. Entonces el tipo me explicó que la revolución china había reducido las representaciones a un número fijo determinado, que permite un conjunto de intercambios razonables, pero que no es el chino que maneja un mandarín. Un chino que maneja un mandarín tiene más de 6.000 ideogramas, y cierta clase de problemas requieren inventar un ideograma. El chino siempre está traduciendo del ideograma al lenguaje oral, que es la operación que hace cualquiera cuando lee en otra lengua. Cuando yo leo en inglés, transfiero del inglés a mis representaciones en castellano. Traduzco. Un chino traduce todo el tiempo. Cuando uno mira el tipo de estructura de poder, uno ve que está construida con otra clase de materiales signos. Es una cultura sostenida sobre otros términos. Pensar eso es pensar otro universo que tiene un conjunto de particularidades enormemente ricas, pero para las que yo tengo un amigo que es un sinólogo, es un tipo que lee chino como un mandarín. Ahora, ¿cuántos chipos creen ustedes que hay que pueden hacer eso en el mundo? Deben ser 2.000-3.000 con suerte. Hay más físicos en el mundo que gente que puede hacer eso.
¿Se entiende? Entonces necesitas, yo he escuchado explicaciones de esta gente sobre distintas cosas, pero lo que puedo hacer es sentarme, escuchar y preguntar alguna cosa. ¿Qué lugar tiene eso? Francamente, no lo sé. Pero que tiene lugar, tiene lugar. Que ese es un problema, es un problema. Y que no es lo mismo, no es lo mismo. Nosotros estudiamos aquellas cosas que el mercado mundial arrastró. China decidió no hacer el capitalismo. China tenía todos los elementos que hicieron en Occidente el capitalismo. La imprenta, la pólvora, el cañón, el velamen que permitía llegar todo. China era en 1700 el país más importante del planeta. Esa situación cambia con la revolución industrial inglesa. Antes no. China decidió no hacer eso. ¿Por qué no? Es otro debate. Pero se entiende a dónde voy. ¿Sí? Estamos hablando del último país que se integra al mercado mundial y logra establecer una confluencia con la primer potencia del mercado mundial. Una operación única. China no formaba parte nunca formó parte del mercado mundial e ingresa de la mano del Partido Comunista Chino al mercado mundial con un programa y entra al mercado mundial en los términos de China. Digo, es el sueño de todo nacionalista. ¿Se entiende a dónde voy? Ahora, ¿por qué todo eso y por qué los otros no? Si yo pudiera explicar eso, este seminario lo daría en algún otro lugar. ¿Está acá? ¿Esa es la duda? ¿O hay otra? Esta gente no duda. La duda es la jactancia de los intelectuales. ¿Se acuerdan quién decía eso? No saben, no conocen el más importante filósofo argentino, el teniente coronel Aldo Rico. La duda es la jactancia de los intelectuales. A Rico le contaron que una frase sonora es casi como un pensamiento. A Rico hay gente, hay un tipo que a mí siempre me divierte mucho porque tiene la capacidad de hacer una frase ruidosa que parece un pensamiento. ¿Cómo se llama eso? Es un peronista. ¿Vive? Sí. No, son muy malos. Julio Bárbaro, ¿no? Julio Bárbaro, sí, señor. Julio Bárbaro es el personaje bárbaro. Eso es transmisión del pensamiento. Julio Bárbaro es un tipo que cree que una frase ruidosa es una idea. Entonces trata de armar frases ruidosas. A veces le salen, y el tipo que hacía eso admirablemente era el Chino Balbín. Yo tenía un amigo que podía inventar esas fórmulas. Es más, hay algunas que yo digo que no sé si son invento de mi amigo o de Balbín. Por ejemplo, esta: los caminos de la República los caminan todos, pero no los recorre nadie. Para la próxima tienen que tener un ensayo de 6 caricias. No. ¿Cómo que no? No, perdón. ¿Cómo que no?